Vamos a abrir en el libro de Marcos capítulo 6 y vamos a ver lo que nos habla la palabra sobre el descanso. Y vamos a ver lo que Jesús hace al llamar de regreso a los 12. Regresan los 12 después de que son mandados. Y ellos regresando a Jesús se van a encontrar con un Jesús que primero los quiere escuchar, segundo les ofrece descanso. Y lo que estudiaremos en esta tarde es en conexión a lo que vamos a ver la semana que viene. Pienso que en la mayoría de sus Biblias dice, esta sección a lo mejor dice la alimentación de los 5,000. Y es posible que es lo que diga en sus Biblias, pero vamos a estudiar hoy solamente el 30 y el 34 y la semana que viene estudiar cómo los 5,000 fueron alimentados, porque es tan importante hablar del tema de hoy, del descanso, y hablar de cómo el Señor nos ofrece descanso. Hemos visto desde el principio del 6 cómo Jesús ha mandado a sus discípulos. Los manda, les da autoridad, les da una misión, les dice qué pueden llevar. Más importante, lo que no pueden llevar, que es casi nada. Y miramos en eso que ellos van y se escucha de lo que ellos habían hecho, de lo que ellos habían hablado. Hablamos de Herodes y cómo Herodes escucha de todo lo que había pasado por la obra de estos discípulos. Y miramos la confusión, lo que él decía, lo que Herodes decía. Y miramos la semana pasada la muerte de Juan. Y todo esto, mientras está pasando todo esto, los discípulos le fueron obedientes al Señor. Y es algo bello. El descanso de una persona que obra para el Señor es un descanso bello. La persona que se esfuerza para las cosas de Dios recibe un descanso de Dios bueno y bello. El velorio de una persona cristiana es un velorio, no quiero sonar raro, pero es un velorio feliz. Y no sé si han ido a un velorio de una persona cristiana, pero un velorio de una persona cristiana no es triste. Es triste en el sentido de que no están aquí, que ya no los vamos a ver, que es triste en ese sentido, en el sentido humano. Pero el corazón del cristiano en un velorio cristiano es muy raro, porque uno está contento con el Señor, triste, pero contento con el Señor. Y una de las cosas que no existe en un velorio cristiano, no existe un arrepentimiento, no existe qué hubiera sido de esta persona si hubiera hecho tal cosa, qué hubiera pasado si esta persona hubiera hecho tal cosa. Porque un velorio de una persona cristiana es tan bello, porque primero estamos de verdad hablando del descanso, pero segundo, uno puede hablar con una certeza: ellos cumplieron lo que el Señor les mandó hacer. Si han ido a un velorio de una persona que no es cristiana, una persona que se convirtió al final de su vida, es diferente. Si hay la misma felicidad porque van a ir al cielo y gloria a Dios porque el Señor los salvó a los últimos momentos, pero también existe un tipo de sentimiento de que qué hubiera pasado si esta persona hubiera venido al Señor antes. ¿Qué hubiera pasado si esta persona no hubiera malgastado esto, si no hubiera malgastado lo otro? Y el velorio de una persona incrédula obviamente es muy triste, porque ahí se siente la tristeza de lo físico, de lo
humano, pero también se siente lo triste de lo espiritual, de lo más grande. Ellos no solamente ya no están aquí, pero ya están alejados de la posibilidad de arrepentirse y llegar al cielo. Aquí Jesús, hablando con sus discípulos, les ofrece descanso en la tierra. Y llegamos a este texto y quería parar aquí y no solamente leerlo y llegar a la historia grande, porque la alimentación de los 5,000 es historia grande. Y quería parar porque es importante que nosotros sepamos, se nos ofrece a nosotros en esta vida hoy descanso. El descanso para el cristiano no es un descanso que está lejos, no es un descanso cuando te mueras, no es un descanso de que no, pues ya que mueras ya vas a descansar. Y sé que a lo mejor tengo la reputación de ser un predicador negativo, pero pienso que he dado los suficientes sermones positivos, si están poniendo atención, para no pensar de esa manera. Pero es tan importante que nosotros entendamos, el Señor nos ofrece descanso aquí, en esta tierra, hoy mientras estamos vivos. Ahora, ese descanso no es descanso de que te vas a ir un mes por Italia y Francia comiendo la carne y el queso y tomando vino o jugo de uva, para que no se ofendan. Es tan importante reconocer que el Señor nos ofrece un descanso en Él. Y la palabra es muy clara en eso, que el descanso del cristiano no pasa y no empieza cuando uno se muera, empieza hoy. Porque si no tenemos descanso aquí, entonces la plática de tener gozo y paz, pues no tiene sentido. El único que puede tener paz es una persona que está descansando. Cuando uno está cansado, lo último que tiene es paz. Tiene hambre, está desesperado, tiene muchas cosas, pero no tiene paz. La persona cansada. La persona cansada no tiene gozo. Tiene muchas cosas, pero no tiene gozo. Si el Señor está hablando de un descanso que todavía está lejos, lejano, un descanso lejano, no tiene sentido lo que habla Pablo en Romanos, en 1 Corintios, lo que nos dice Pedro en 1 de Pedro, 2 de Pedro, lo que nos dice Juan en 1, 2, 3 de Juan, no tiene sentido. Porque si el descanso está lejos, ¿cuándo voy a recibir ese gozo? ¿Cuál es el punto de esta paz que según voy a tener, que sobrepasa todo entendimiento? Porque es cuando no entiendo, cuando estoy cansado, que necesito esa paz. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Marcos 6, versículo 30. Del 30 al 34 nos dice la palabra de Dios. Me gusta esta imagen de Jesús porque es una imagen muy diferente. Jesús los manda y ellos regresan. Jesús los está sirviendo en este momento. Nosotros servimos al Señor y le damos al Señor nuestras vidas. Lo bello de Romanos, pues todo Romanos es bello, pero lo bellísimo lo que nos dice Pablo de Romanos 8, cuando nos habla de que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Lo bello de Hebreos, del libro de Hebreos, cuando nos dice que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote. Lo bello de eso, lo bello de Ezequiel, cuando nos dice Ezequiel, o nos dice el Señor en el libro de Ezequiel, que nos mandará un pastor, que somos
ovejas sin pastor. Lo bello de Isaías cuando habla del Mesías que llegará. Lo bello de Jeremías. Lo bello de Moisés. Estaba leyendo de Moisés, prepararme para el sermón. Y Moisés, antes de morir, estaba orando al Señor: Señor, mándales a esta nación un hombre, mándales a otro. Moisés tenía en cuenta, pues yo ya me voy a morir, mándales a otro, que iba a ser a Josué. El Señor tenía en mente Jesús. David le dice al Señor: yo te quiero construir un templo. Él está pensando aquí y ahora. El Señor le dice: tú no, tu hijo. Y él será llamado mi hijo. El Señor está pensando en la eternidad. David está pensando: yo aquí. Y lo bellísimo de Jesús, lo bellísimo de la idea, y no sé cómo trabaja su imaginación, pero lo bello de que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros a cada momento, cada instante ante el Padre. ¿Saben lo que eso es? Es servicio. El Dios Todopoderoso te está sirviendo a ti. ¿Podemos mirar qué tan bello es eso? Nosotros le rendimos servicio a Cristo poniendo micrófonos, dando un bosquejo de 40 minutos, saludándonos el uno al otro, sirviéndonos café. Hicimos el servicio al Señor, y si lo es, gloria a Dios, el Señor lo recibe. Pero no tenemos un Dios que nos sirve. No tenemos un Dios que se sienta y dice: denme más, denme más, como los dioses y los reyes de la película. Tenemos un Dios que nos está sirviendo primero. Él está ahí a nuestro lado. Es algo bellísimo ver eso, y aquí vamos a mirar esta imagen. Marcos 6, versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron, nos dice la palabra, y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Empezamos en el 30 y nos dice la palabra: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Cuando el Señor nos manda a hacer una obra, cuando el Señor nos llama a hacer cualquier cosa, y puede hacer, hablamos ya de lo que es grande y chico, y todo lo que hacemos es grande para el Señor. Pero cuando el Señor nos manda a hacer algo, la expectación es de que nosotros vamos a reportarnos. Lo bello de esto es que Jesús no solamente dice: ustedes váyanse de aquí y hagan lo que yo les diga. Lo bello es que Jesús los escucha mientras ellos están diciendo a Jesús lo que pasó, lo que dijeron, cómo respondió la gente. Me imagino que en el contándole, le contaron cuántas personas recibieron el evangelio, cuántas personas rechazaron el evangelio. Imagino que en eso había historias chistosas de personas que no los dejaban entrar. Imagino que uno de los 12 era muy confianzudo y comía mucho cuando lo dejaban entrar a la casa, porque siempre hay uno. Imagino que uno roncaba muy, muy fuerte.
Y si se imaginan, y obviamente yo tengo una imaginación muy grande, llena de color, si se imaginan lo que nosotros hacemos cuando regresamos de dar volantes. Uno nos regresa y dice, ya los entregué, gloria a Dios, hasta luego. Hablamos del perro que ya mero nos mordía. Hablamos de la persona que nos tiró la puerta. Pero también hablamos de la persona que estaba tan interesada, del niño que estaba brincando, yo quiero ir. Ellos están hablándole y diciéndole esto a Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que a Jesús le interesa nuestras vidas. La razón por qué el cristianismo se dice que es una relación es porque nosotros es de platicar con el Señor estas cosas. El error más grande que cometemos en nuestras vidas es que no le hablamos al Señor de nuestras vidas. Le pedimos de todo, le oramos por todo, pero no le hablamos de lo que estamos pasando. La oración no solamente es pedirle, la oración es hablarle. La oración no es solamente pedirle por que cambie a una persona, es hablarle al Señor de esta persona. Porque no todo se tiene que cambiar. Solo porque algo no te parece de una persona no quiere decir que es malo. Y el error que cometemos es venimos al Señor y decimos, Señor, cambia el corazón de fulano de tal porque ellos son así. A veces, Señor, esta persona es muy interesante. ¿Por qué hacen esto? Y hacen lo otro. Y no lo entiendo. Y Señor, esta persona, no sé por qué se mueven así, no sé por qué piensan así. Pero es ahí donde uno tiene que decirle y hablarle al Señor. Les hago una pregunta, no me la contesten, obviamente aquí no. ¿Cuánto tiempo pasan los que están casados hablándole al Señor de sus parejas? No orando por sus parejas, no pidiendo que los cambie, pero hablándole al Señor de su pareja, platicándole al Señor de cómo es tu esposo, tu esposa, no quejándote, pero hablando. Y eso nos va a ayudar a amar mejor. Porque si yo solamente me paso mis días orando por ustedes que el Señor los cambie, ¿sabe qué va a crear en mi corazón cuando yo pienso de ustedes? Que ustedes necesitan cambiar y yo no. Si yo solamente estoy orando, Señor, dale un nuevo corazón al hermano, dale un nuevo corazón a la hermana, dale esto, Señor, cambia esto, Señor, dale más de esto, quítale esto, Señor, esto. Y no estoy diciendo que esas cosas no tienen que pasar, pero sí estoy diciendo que si lo único que estoy diciéndole al Señor de ustedes es cómo el Señor los tiene que cambiar, yo me estoy poniendo sobre ustedes. Es tan importante reconocer que al Señor le tenemos que hablar. Si es una relación, si es que creemos que tenemos una relación con Cristo, es de hablarle de Cristo, de lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes antes de entrar al trabajo dicen, Señor, ayúdame con este trabajo? Señor, tú lo sabes todo. Ayúdame con este trabajo. Mi esposa cree, no, pues el Señor nunca hizo café, ¿cómo me va a ayudar? Pero si el Señor lo sabe todo, ¿qué no me puede ayudar con un chorrito de agua? Nunca hizo plomería el Señor, ¿qué va a saber? Nunca midió casas, ¿qué va a saber? Y es posible que digan eso, pero es tan importante reconocer que si le adoramos a un Dios que todo lo sabe, ¿por qué no hablamos con Él de esa manera? Es tan importante que nosotros entendamos, la oración es tan bella, porque en la oración uno descansa.
si estamos platicando con el Señor. Porque tenemos que usar la oración no solamente para pedir, no solamente para peticiones, y como dice nuestro hermano Adrián, cada servicio, díganos, estamos dispuestos, estamos orando, y amén, amén a lo que dice cada servicio. Pero es también de platicarle al Señor, porque ahí encontramos descanso. No sé si han hablado con una persona que casi no habla con la gente y le preguntan ¿cómo estás? Y ellos empiezan taqui, 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 taqui. Y uno dice, oh. Y al final ellos se miran bien, y tú estás, ¿por qué te hablé? Se desahogó. Esa persona en ese momento encontró descanso en desahogarse. Hay veces que lo que necesitamos no es un té, necesitamos que desahogarnos. El mundo te dice, habla con un doctor, estás deprimido. El libro de Salmos nos dice, dile al Señor que quieres a tus enemigos muertos. Si no me creen, ahí está. Es tan importante que nosotros busquemos al Señor, no solamente porque necesitamos dinero para pagar la renta, pero también para decirle que el tráfico me frustra y que me pongo como loco cuando alguien maneja de una manera no tan inteligente, para decirlo bonito. Es tan importante desahogarnos del Señor, o con el Señor, no del Señor, con el Señor. Es tan importante hablarle al Señor de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestros pensamientos, porque si no lo hacemos, nos vamos a ahogar, y nos vamos a ahogar, y nos vamos a ahogar. Y que después, ¿qué pasa cuando todo explota? Decimos las palabras muy famosas de todo cristiano que según tiene una relación con Cristo: estoy solo. Imagínense leer el último versículo de Mateo y cuando el Señor nos dice, déjaselos leo, no tienen que voltear ahí, pero imagínense decir que soy cristiano, decirle al mundo soy cristiano, le pertenezco a Cristo, tomo de la Santa Cena, leer Mateo 28:20, donde dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de Jesús, no de Mateo. Imagínense decir soy cristiano, tomo la Santa Cena, adoro a Cristo, voy a la iglesia, leo mi Biblia, tengo una relación con Cristo. Es la diferencia entre el cristianismo y todo. Tenemos una relación personal. Y decir me siento solo. El cristiano que se expresa de esa manera, el cristiano que dice no tengo a nadie, es el cristiano que ha tomado Mateo 28:20 y lo ha rompido y lo ha pisoteado y ha dicho a esa promesa de Cristo, eres un mentiroso, tú no estás conmigo. Es tan importante reconocer que tenemos un Dios que está con nosotros siempre. Que nosotros estamos ignorándolo es otra cosa. Que nosotros no queremos pasar tiempo con Él es otra cosa, pero que nosotros digamos, estoy solo, nadie quiere hablar conmigo. Vendan sus Biblias, hermanos. Vendan sus Biblias porque no son de la fe del cristianismo. Es tan importante que si yo digo que yo tengo una relación con Cristo, yo entienda, Él está conmigo hasta el fin. Él dice, hasta el fin estoy contigo. Otro versículo muy famoso que le hicimos a la gente, que nos dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejan, yo ahí estoy. Y cuando estaba chiquito, ya no se escucha mucho, pero cuando estaba chiquito es lo que se le decía a las personas que no tenían padres o solamente tenían uno, y se les decía eso. Es tan feo decir que somos cristianos
tener esos versículos y decir no tengo a nadie. Imagínense. Somos muy atrevidos los seres humanos. Es algo tan... No cabe, no debe de caber en la cabeza del cristiano decir estoy solo cuando el Señor estableció una iglesia. Que tú no quieras pedir ayuda es otra cosa. Que a ti te da vergüenza lo que va a decir la gente de ti es otra cosa, pero que decir estoy solo, ese vocabulario no debe de caber, no debe de estar en la boca del cristiano. Que tú te has alejado es otra cosa. El cristiano nunca está solo, al menos no al propósito, está solo porque quiere. Y es la gran verdad de todo esto. Imagínense si estos discípulos regresan y dicen no, pero estaba muy duro Jesús, tú no fuiste con nosotros, nos dejaste solos. Imagínense. Pero no se encuentra nada de esto, porque la iglesia primitiva entendía una cosa muy importante. La iglesia en Hechos entendía tenemos al Espíritu de Dios. Es por eso que cuando leemos la historia, cuando Juan y Pedro levantan al hombre, ¿qué le dicen a este hombre? No tenemos oro ni plata, por el nombre del Señor, levántate. ¿Qué están diciendo? No tenemos lo del mundo, no tenemos oro ni plata, pero lo que sí tenemos al Espíritu de Dios. El cristiano puede ser pobre, el cristiano puede ser deprimido y ansioso, pero el cristiano nunca está solo, nunca. Y el cristiano que se sigue expresando estoy solo, está pisoteando toda esta Biblia, porque no la entiende. Léela. Una de las cosas más impresionantes de toda la Biblia es un detallito bien pequeño, obviamente esas cosas me gustan a mí. Cuando los israelitas estaban caminando 40 años, o 38 si queremos ser exactos, pero cuando ellos estaban caminando por ese tiempo, nos dice la palabra que sus sandalias nunca se malgastaron, siempre se quedaron como nuevas, en un estado que se podían usar. Imagínense, compré unas botas para el trabajo y no las quería doblar, y me dijeron no, tienes que limpiar aquí. Me tenía que agachar y me dolió cuando me agaché y dije se doblaron. Son botas para el trabajo y no las quería doblar. Y dije, ¿cómo sería que comprara un par de zapatos y por 40 años ya no me tengo que preocupar por eso? Pero imagínense los israelitas, nosotros nos admiramos de ellos porque ellos decían, ¿dónde está el Señor? Lo que nosotros daríamos para ver las señales que ellos miraron. Nosotros hoy en día tenemos la libertad más grande de cualquier otro grupo en todo el mundo, hablando de nuestra fe. Y decimos, estoy solo. Mientras tenemos nuestros hermanos en la China muriendo por su fe, nuestros hermanos en Irán huyendo de montaña en montaña, cueva en cueva, porque los están matando por su fe. Nosotros nos levantamos a las 11, ahora que tenemos este horario, nos podemos tomar el café a gusto, desayunar, dependiendo qué tan temprano se levantan, pueden desayunar y pueden almorzar, si se atreven. Podemos ir de compras, podemos ir a la marqueta, podemos hacer todo, llegar a la iglesia, nuestro carro con aire acondicionado, sin escondernos, ponerlo sobre todo públicamente, decir voy a ir a la iglesia, salir, ir a comer tacos, tengo mucho antojo de tacos, irnos a nuestras casas y decir estoy solo.
Queremos una señal de Dios mientras tenemos todo lo que tenemos. El cristiano aquí tiene que entender que la oración, todo esto para decir, la oración es nuestro punto de empezar, el primer paso para encontrar ese descanso. Es a través de la oración. La palabra de Dios te da entendimiento, la palabra de Dios te va a sostener, la palabra de Dios te va a dar la verdad cuando haya mentira alrededor de ti que te quiera tumbar. Pero el descanso empieza con la oración. Con la oración. Porque y a mí me ha pasado esto, si te llenas de palabra, vas a estar firme, vas a estar muy firme, pero muy cansado. Y el balance de todo esto es la oración. La importancia de pasar tiempo orándole al Señor. Y no por cosas, porque sé que dices, no, pues ¿qué le voy a pedir? No tengo nada que pedirle. Y si eso es lo que están pensando, entonces tenemos que aprender a orar. Y es posible que a lo mejor la semana que viene a lo mejor hago otra de esta de oración para que aprendamos. Pero, y si me mandan un mensaje. Pero es tan importante reconocer eso, que la oración no es solamente decir, Señor, te doy gracias por este día, te pido por nuestro hermano David, no sé qué necesita o quiere, pero oro por su vida, que se haga su voluntad. Y si yo hago eso, oro por nuestro hermano Ángel, su trabajo, nuestra hermana Perla, y voy. Si es que oro seguido, ¿qué? ¿Una hora, hora y media? Digo, pues ya oré. Y entonces leo la palabra y me dice la palabra, sigue orando. Y después me dice, no te preocupes por nada, ora por todo. Todo. Señor, me levanté tarde, voy tarde al trabajo, voy a llegar tarde. En vez de preocuparme de lo que va a pasar, qué me van a decir, me van a dar un punto, esto, el tráfico. Señor, me levanté tarde, pero vale la pena, pude descansar poquito. Voy tarde. Señor, ayúdame cuando hable con esta persona. Les voy a ser honestos con ellos. No les voy a decir que me paró, no sé, se me metió un venado, algo así. No voy a meter una historia, pero Señor, ayúdame con todo esto, porque llegué tarde. Y a lo mejor llegamos y todavía nos regañan porque pues llegaste tarde. Pero en ese momento empezamos a aplicar de no preocuparnos, empezamos a orar. Señor, me dieron un proyecto de trabajo, no lo entiendo, no sé cómo hacerlo, Señor, esto, lo otro. Y ahora estamos empezando, ok, estoy orando en vez de preocuparme. Y ahora tenemos que aprender a orarle al Señor por nuestras necesidades básicas. ¿Cuál es mi necesidad básica? Ahora no es el cable, no es el paquete de deportes específico. No, es importante, pero no es necesario. Me aburro sin ello, pero no me muero sin ello. Y hoy en día, si me aburro sin ello, pensamos que es necesario. Y es importante reconocer, necesito el agua para vivir, no necesito el internet. Necesito comida, no necesito una tele, no necesito el Netflix, pero sí necesito una casa. Es importante reconocer y orarle al Señor, Señor, dame lo suficiente para sostener. Señor, gracias por este trabajo. No soy millonario, no soy empresario de nada, pero Señor, con este trabajo puedo sostener lo que tú me has dado, sea mi familia, sea mis hijos, sea esto, sea lo que sea. Señor, con esto tú me das suficiente para darte a ti y también estar bien. Te doy gracias por eso. Y ahora estamos orando, agregamos eso. Y ahora viene la oración de solamente hablarle al Señor.
aplicar el libro de Salmos. Y Señor, estaba pensando el otro día de la hermana fulana de tal. Y qué interesante esta hermana, porque esto pasó. Y Señor, ¿por qué pasó esto? Y no pensando que el Señor va a decir, no, pues pasó esto porque... No pensando que el Señor te va a responder, decir, Señor, pero ¿por qué hace eso? Y no, pues cuando ella tenía 10 años, no va a pasar eso. Pero es importante saber, si leen los salmos, como quisiera parar y llegar al salmo, pero no lo voy a hacer, porque vamos a estar aquí toda la noche. Si leen los salmos, David habla en los salmos, en sus oraciones, esperando respuesta de Dios. Si uno lee los salmos, las oraciones, no estoy hablando de los cantos, pero si uno lee cuando está orando David o cualquier otra persona en los salmos, están hablando y orando esperando una respuesta. Ellos no solamente están hablando como si no estuvieran hablándole a nadie. La fe nuestra, que tenemos un Dios vivo que nos escucha, se tiene que ver en nuestras oraciones. Muchas veces nuestras oraciones son frases que oramos a la pared. Son frases que uno dice por decir. No creemos lo que va a pasar, no creemos que Dios va a hacer algo, no creemos nada. Pero decimos, pues me dicen que ore, pues voy a orar, no esperando una respuesta. Y es por eso que muchas veces nuestras oraciones no funcionan, porque decimos, Señor, te damos gracias en este día. Señor, te pido por pues un trabajo. Te pido por un trabajo, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Imagínense. Si voy a ustedes, hermana, ¿cómo está? Bien, qué bueno. Yo tuve un día, más o menos. La hermana dice, pues no sé qué decirle eso. No sé. Cuando nuestras oraciones no tienen fe, no son escuchadas. Señor, oro por el servicio, que la gente escuche y pues que entiendan. Amén. No hay nada de fe. No lo estoy leyendo de un lugar, no tengo esa, pero es como si la estoy leyendo. Es como si ya la tengo programada. Señor, oro por este matrimonio. Cuídalo, dale fuerzas. Manténnos juntos. Al decirlo es chistoso, pero nosotros pasamos nuestros días diciéndole esto al Señor. Señor, te pido por esta persona, sálvalos, Señor, que ellos puedan saber que tú eres Dios. Amén. Esa oración no se encuentra en el Salmo. No se encuentra. Jesús no oró en Juan 17 de esa manera. ¿Saben cómo se escucharía esa oración en el Salmos? Señor, tú eres Dios. Señor, tú me abriste los ojos a mí. Señor, yo vine de una familia que no era cristiana, que no te amaba. Señor, yo sé que tú eres un Dios grande. Señor, si tú me puedes abrir los ojos a mí, que no tuve oportunidad de crecer en una casa cristiana, Señor, lo puedes hacer con esta persona que está expuesta al evangelio tuyo. Señor, ábrele los ojos. Señor, llévame, dirígeme y enséñame las palabras que les tengo que decir. Señor, ¿cuál es el corazón de esta persona? Exponle el corazón de esta persona. La diferencia
Porque ahora yo estoy esperando y estoy con una expectación de que el Señor tiene que responder. Porque le estoy pidiendo al Señor que me ayude a mí. No estoy diciendo, Señor, bendice a todos, por todo, para todo, en todo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si me viene el hermano aquí y dice, ora por mí, por el trabajo. Oh, Señor, bendice a David en su trabajo, en todo lo que hace. Amén. No hay expectación. Ahora, si estoy orando por él, digo, Señor, oro por David en el trabajo que tú le has dado. Señor, en el trabajo donde él está trabajando con otros hombres que posiblemente no te conocen, enséñale a él cómo modelar, cómo ser hombre de Dios. No solamente en lo espiritual, pero en su trabajo. Que trabaje duro, que sea reconocido por el trabajo que él hace. Que él se recuerde cuando esté trabajando que él lo hace para la honra y gloria tuya, que haga trabajo bueno, Señor. Ahora estoy esperando algo de Dios. A lo mejor no le gusta a él, porque él dice, no, pues hey, el peso que me estás poniendo. Pero así tenemos que orar, hermanos. Así tenemos que orar. Estos discípulos le están contando a Jesús lo que pasó. Noten, y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Sobre todo. Todo. Tenemos que hablarle así al Señor. El descanso vamos a encontrarlo al hablarle así al Señor. Así. Y decirle, Señor, estoy esperando una respuesta tuya. El problema con nosotros es que oramos no esperando que el Señor conteste. Y eso es que decimos, pues ya oré, está en las manos de Dios. ¿Qué dice la palabra? Cuando leemos la palabra nos damos cuenta que muchas de las personas aquí conocían la obra de Dios al caminar, al tocar, al pedir, al buscar. Es lo que nos dice la palabra. Es lo que encontramos en la palabra. Que donde quiera, hasta en los errores, hasta cuando cometían errores, cuando David cometía errores, ¿qué pasaba? El Señor decía, no, pues David, ya te alejaste de mi voluntad, ya no puedo alcanzarte hasta allá. No, ¿qué decía el Señor? Pues donde estés, ahí estoy yo. Cuando Pablo se encontraba en problemas y ya casi lo mataban, ¿qué decía el Señor? No, Pablo, no. El Señor estaba con él. Lo bellísimo de la gracia que tenemos en Cristo es que hasta en nuestros errores el Señor está ahí, recogiéndonos. El punto de cuando dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, es eso. La garantía del cristiano es que vamos a cometer errores y vamos a pecar. ¿Y qué nos dice el Señor en esa situación? Te voy a sacar de ahí. Cuando Abraham le tiene temor al rey de Egipto y le dice, es mi hermana, dile que eres mi hermana. Y el hombre pues dice, no, pues está bellísima, y la iba a tomar como su esposa. ¿Qué hace el Señor? No, pues ella, ya tú, ¿Qué hace el Señor? Lo rescata y lo bendice. Lo rescata y lo bendice. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel se queja contra el Señor? Para eso nos sacaste de aquí. ¿Los mata el Señor? No, les da pan del cielo. Los bendice. ¿Qué pasa cuando Pedro traiciona a Cristo?
Le dice a todos, ya no hablen con él. Es un falso maestro. No, ¿qué pasa con Pedro? Es bendecido. El cristiano es bendecido y sostenido y limpiado en sus errores. El Señor nos deja cometer errores. Nuestras oraciones no nos dejan. ¿Por qué? Porque no oramos como personas que cometen errores. Nosotros oramos como si tenemos una oportunidad solamente. Y si una vez cometes un error, ahí acabó. Si hablamos el uno con el otro, pienso que de una manera creemos que Dios es bueno, pero en el día a día no creemos que es tan bueno. Pienso que lo cristiano nos hace decir, sí, Dios es bueno, pero también pienso que nosotros estamos pensando que el Señor nos está castigando por cosas que cometimos hace mucho. Hay muchos cristianos que creen en cadenas y maldiciones atadas de lo que hizo mi tatarabuela, cuando yo ni mamá ni existía. Y hay cristianos que piensan, cristianos, no en el mundo, cristianos que piensan, pues yo sigo atado. Ellos hicieron esto y pues yo estoy pagando por lo que ellos hicieron. Imagínense, ser cristiano, creer que el Señor murió, rompió las cadenas, decir, Señor, por tu sangre somos limpiados, decir, sí, Señor, rompe las cadenas. No tiene sentido que mi tío agarró, un tío que nunca conocí, mi tío Ignacio del 1785, rompe las cadenas que él empezó. Imagínense. ¿Por qué? Porque no creemos en un Dios bueno, creemos en un Dios de castigo. Te va a castigar. La Biblia nos dice lo opuesto. Y pueden decir, pues el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, les puedo presentar a mi hermano David, no a él, al de la Biblia. Qué hombre terrible fue. ¿Qué le pasó a David? Murió viejito. Nada le pasó a David. No estoy diciendo vayan, pequen porque todo va a estar bien, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo, vivan entendiendo, tienen un Dios que en sus errores los está limpiando, los está perdonando. Un Dios que en Juan 17 dice, lo que tú me has dado, nadie me los va a arrebatar. Eso empieza, hermanos, en la oración. En la oración empieza eso. El gozo de eso empieza en la oración. Todos aquí tenemos peticiones personales de lo que queremos. De lo que queremos, y es diferente. Algunos de nosotros es la salvación de nuestras familias, a lo mejor es trabajo, a lo mejor es sanidad, a lo mejor es hijos, lo que sea. Pero si la oración por estas cosas, Señor, en este día te pido que salves mi familia. Amén. No, yo no. ¿A quién se lo estoy pidiendo? Cuando yo voy a pedir tacos, yo no digo, si tiene, si me da un taco de asada y una horchata. Si quiere me da. Que se haga su voluntad, taquero. El taquero se va a reír de mí, se va a burlar. Va a ir a su casa y decir, un tonto llegó pidiendo mi voluntad por pues lo que él quiera. Imagínense pidiéndole la voluntad. Vayan a donde yo trabajo, al Starbucks, y me dicen, lo que odio más cuando me dicen, ¿tú qué recomiendas? Yo no me lo voy a tomar, tú te lo vas a tomar. No me digas eso. Cuando yo voy al taquero, le digo, ¿qué carne tiene? Y él me dice, yo tengo esto. Ok, yo quiero 2 de esto, 3 de esto, 4 de esto, y no me juzguen, no estén contando. 1 de esto y una jamaica. Y pido todo eso con una expectación
qué es lo que me va a dar. ¿Por qué? Porque Él me dijo, yo lo tengo. Si yo le estoy orando a un Dios que me dice, yo todo lo tengo, todo lo que tú me pides en mi nombre, yo te lo daré. Él me está dando todo esto, pídeme en fe. ¿Qué voy a hacer? Señor, te pido en este día por mi matrimonio, ayúdame con él. Que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es que te quedes casado. Señor, pero ayúdame a amar a mi esposa más. Ahora estamos llegando a un lugar. ¿Cómo necesitas ayuda? Señor, me frustro muy rápido con ella. Señor, ayúdame con mi esposo. ¿Qué tiene? Se enoja bien rápido. Noten la diferencia. La diferencia entre Señor, ayuda a mi matrimonio, que seas tú el centro. La frase más favorita del cristiano, que seas tú el centro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa que Él sea el centro? Es tan importante que nosotros entendamos cuando Jesús ora la oración del Padre Nuestro. Él no dice, Padre Nuestro, que yo quiero que tú estés en el cielo. Padre Nuestro, que estás en el cielo. El cristiano tiene que saber, el Señor, queramos o no, está en el centro. Queramos o no, el Señor es el centro de toda la iglesia. El Señor no necesita invitación a este lugar. Si Adrián no dice, te invitamos Espíritu Santo, no podemos decir, no, pues no llegó. Estaba afuera, se quedó porque Adrián nunca le dijo, hey, puedes entrar. Pero habitamos en esa manera, le decimos a las personas, tú tienes que invitar al Espíritu Santo a tu vida. Les hago una pregunta, ¿ustedes piensan que Pablo invitó al Espíritu Santo? El hombre iba a matar a más cristianos cuando el Señor lo tumba. No hay invitación en eso. Es tan importante que nosotros entendamos, nuestras oraciones son poderosas si nosotros esperamos de un Dios poderoso. Pero si yo no estoy esperando y orando a un Dios poderoso, nada va a pasar. Nos dice el libro de Santiago, les leo eso. Libro de Santiago, no tienen que voltear, yo se los leo. El libro de Santiago, ya se me está olvidando dónde está. Libro de Santiago 1, no sé, sí, 1, se los leo. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Qué nos dice ahí Santiago? Esperen de Dios algo en medio de las pruebas. ¿Qué estamos esperando de Dios? Estamos esperando paciencia. Estamos esperando que nuestra fe va a producir paciencia. La paciencia en su perfecto, tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. El cristiano no sufre, no pasa por pruebas solo por pasarlas. El cristiano pasa por cosas, y el cristiano tiene que esperar cosas de Dios en medio de eso. Lo tiene que esperar. Si tú estás pasando por una prueba en este momento, y pues todos estamos pasando por algo, cualquier prueba que estés pasando en este momento, es tan importante que no pienses, esto también va a pasar, porque va a llegar otra. Y no quiero ser negativo, pero va a llegar otra. Te lo prometo que va a llegar otra. Es tan importante que entiendas, en medio de eso tienes que esperar de Dios que tu fe produzca paciencia. Los cristianos que se ponen amargos durante las situaciones es porque no esperan de su Dios.
El 5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hablándonos de qué. Las pruebas producen paciencia. Y si tú necesitas sabiduría para saber, Señor, ¿dónde encuentro esta paciencia? ¿Cómo me estás enseñando paciencia? Si no sabes qué nos dice la palabra, quédate callado, porque si le preguntas se va a enojar. Pídele sabiduría, porque te va a dar abundantemente y sin reproche. Hermanos, adoramos, servimos, glorificamos, exaltamos, predicamos de un Dios que no nos reprocha. Nosotros nos reprochamos el uno al otro. El Señor nunca nos reprocha. Nunca. Si no has estado leyendo tu palabra por vergüenza, no pienses, no, pues, ¿qué me va a decir el Señor? No te va a decir nada. Te va a decir, bienvenidos, has regresado. ¿No han leído la historia del hijo pródigo? ¿Qué hace el padre? No dice, no, pues mira quién regresó. No, que no. No hay nada de eso en esa historia. El padre es el que se pone en vergüenza al correr. Si nosotros regresamos a Dios, el Señor no nos el Señor dice, ha regresado mi hijo, gloria a Dios. Mira, con Biblia en mano. Es tan importante saber, y no se los digo mucho, a lo mejor lo tengo que decir más. Jesús los ama. Jesús los ama. No los soporta, no los aguanta, no los solamente los, pues ya que. No es nada de eso, es un amor profundo, un amor perfecto, un amor que no compara, no es un amor que dice, no, pues sí, me caes bien, pero no, ¿cómo sería bueno si fueras como él? O si fueras como ella, o si tu casa se miraría así. No tenemos un Dios así. Nos dice el 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ouch. Dice el 6 de nuevo. Vamos a continuar con Marcos la semana que viene. Pero nos dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La oración es tan importante, pero no solamente la oración, pero el corazón con que oramos es importante. No es solamente decir yo ya oré. No es solamente decir yo pues oro cada mañana antes de llegar al trabajo. No es solamente decir yo oro antes de comer mi comida. ¿Con qué corazón estás orando? No que estás pidiendo, no que estás diciendo, pero con qué corazón. Porque no es posible que los rateros que predican la prosperidad se atrevan a pedirle a Dios una avión de 20 millones de dólares y nosotros nos pese pedirle al Señor, nos da vergüenza pedir al Señor por nuestras familias. No cabe. No cabe que estos rateros, con toda la confianza del mundo, le pidan al Señor una mansión grandísima, carros del año, si ellos hablan de eso como si ellos merecen eso. Claro que sí, son hijos de Dios. Y nosotros, Señor, no sé si puedas o quieras, Señor, es el corazón, hermanos. Y no estoy diciendo que el Señor les dio eso, pero estoy hablando del corazón. El cristiano tiene que orar con un corazón que está esperando de Dios.
pero también sabiendo que si el Señor no te da lo que pides, no te deja vacío, no te deja sin nada, te da su gracia para que te sostenga. El Señor te dará algo, pero es de esperar, Señor, voy a recibir de ti algo. Sea lo que te estoy pidiendo, sea tu gracia, recibiré algo. El problema con nosotros es que no oramos esperando, oramos que haga lo que el taquero quiera. Oh Señor, sorpréndeme. ¿Qué es eso? Cuando alguien pide oración y dice, Dios sabe. Pues claro que Dios sabe. Pero yo no sé cómo orar por ti. Pero Dios sabe. Dios conoce. Ok. Claro que, ok. Es tan importante reconocer la importancia del corazón en nuestras oraciones, porque ahí es donde empiezan nuestras vidas a cambiar y empezamos nosotros a descansar en Él a través de nuestras oraciones. El cristiano que no sabe orar es el cristiano que no sabe descansar, porque la oración nos invita y nos abre las puertas a un descanso tan bello, tan profundo, tan lleno de gozo, tan lleno de paz, que nosotros vamos a poder pasar sobre todo y estar en todas las cosas, sabiendo Dios me va a sostener, Dios me va a guiar por esto, Dios estará aquí. Es el corazón. Pero si no tenemos ese corazón, Santiago es muy claro, no esperes nada. Si estás orando dudando, no esperes nada de Dios. Salva tus palabras, no las ores, porque el Señor no las escucha, nada va a pasar. No esperes que nada pase. Hermanos, eso no tiene nada que ver con nuestra conducta, tiene todo que ver con Él y mi corazón, en quien yo pienso que Él es. Si yo pienso que Él es un Dios pequeño que no me escucha, ¿qué me dice aquí Santiago? No te va a escuchar. Si yo digo el Señor es porque Dios está enojado conmigo, no me va a escuchar. ¿Qué me dice aquí Santiago? Pues no te va a escuchar, pues. El cristiano tiene que orar oraciones esperando, que me lleva a otro punto. El Señor nos pide que tengamos fe de un niño. Y eso, esa palabra, es tan importante saber, obviamente, la diferencia. Porque el Señor nos pide que creamos en Él, que nuestra fe esté en Él. Y lo bello de un niño, de un niño inocente, es cuando un niño inocente pide algo. Un niño inocente o un niño con padres buenos pide con expectación. Un niño espera en sus padres porque es lo que ha visto. El Señor nos pide que tengamos esa fe. La expectación de nosotros, de nuestras vidas, es de orarle al Señor esperando que Él nos va a contestar, porque Él es nuestro Padre. Y nuestras oraciones, el corazón con que estamos orando, tiene mucho que ver. En Hebreos 11:1 dice la palabra: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es esperando que todo lo que está escrito es verdadero. Si yo leo mi Biblia y digo, no sé si eso pasó, no es fe. Y no estoy diciendo produzcan más fe. Y no estoy diciendo que las cosas no les están pasando porque no tienen más fe. No estoy diciendo esto. Porque es tan importante entender que el corazón que nos pide el Señor, el corazón de una persona que tiene fe, es un corazón que entiende el Señor. Señor, tú me vas a responder. Señor, yo te estoy pidiendo por lo que sea. Y sé que tú me vas a dar algo. Va a ser lo que te pido, va a ser la gracia que me va a sostener y me va a ser suficiente en esto, pero sé que tú me vas a responder. Esa es la fe que yo estoy hablando. La fe falsa es la fe que nos dicen, si tú lo crees, eso va a pasar. Y si tú quieres que eso pase, eso pasará porque tú tuviste la fe. Eso es falso. De eso no habla aquí. Esa expectación, en el Señor estamos confiando. Él me va a responder y por eso yo le voy a orar a Él por todo, porque Él me escucha. Tenemos que cambiar como oramos si queremos descansar en Él. Si queremos encontrar el descanso en Cristo, tenemos que cambiar nuestro corazón cuando viene a la oración. Porque si no cambiamos nuestros corazones a la oración, nada pasará. Es tan importante que si el cristiano le deja todo en las manos de Dios, porque va a pasar lo que él quiera, pero el cristiano está siempre en acción. Yo no digo, Señor, pongo la iglesia en tus manos, me voy a ir a dormir. No, la iglesia ya está en sus manos. Yo no llego el domingo y digo, hermanos, pues el miércoles se la puse en las manos de Dios. Pues no les dijo a ustedes quién iba a predicar. Imagínense. No, pues no me ha dicho el Señor que quiere que hable este día. O llegan los músicos, digan, no, pues nosotros le dimos el ministerio es del Señor. Como si algún tiempo no fue de Él. Es tan importante reconocer que nosotros todo ya está en las manos de Él, pero tenemos una responsabilidad de cuidar de lo que Él nos ha dado. ¿Por qué piensan que Pablo, cuando hablando del evangelio de Cristo, dice mi evangelio? No dice que Él lo creó, que Él lo inventó, pero es su evangelio. ¿Por qué? Porque Él lo está trayendo, Él lo está hablando, es de Él. Si nosotros no miramos la iglesia como mi iglesia, no nos va a importar, porque pues no es mi iglesia, es la iglesia del pastor, como si fuera mía. Es de Dios, pero la iglesia la tenemos que ver como mi iglesia. Si no miramos esta iglesia primitiva, como mi iglesia, cada uno de nosotros, que cuando hablamos de esta iglesia no hablamos mi iglesia, debes de ir a mi iglesia. Las personas van a decir, no, pues ni es tuya. Es tan importante esa expectación, es esa fe. Cuando hablamos de nuestro Dios tenemos que decir mi Dios. Él es mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me responde. Él está conmigo. Es lo bello de lo que leemos en la palabra de Dios, que las personas que son de Dios hablan de Dios de una manera muy personal. ¿Por qué? Porque ellos esperan de Dios respuestas que los de afuera no esperan. Si somos hijos de Dios, lo más básico de un hijo, de una hija a sus padres es ¿qué? Respuesta. Lo más básico.
Cuando uno es bebé, ¿cuál es la manera que le pide a los padres? Llorando. Al llorar, la expectación del bebé es: alguien me va a cuidar, alguien me va a cargar, alguien me va a cambiar, alguien me va a dar de comer, algo va a pasar porque yo estoy pidiendo ayuda. Cuando ese bebé puede caminar y puede hablar, y el bebé dice agua, un niño no tiene que decir: mamá, papá, en este momento necesito un frasco de 8 onzas a 12 onzas, porque necesito agua, porque en este momento no me siento bien. Y estaba leyendo que si yo tomo agua, posiblemente de 6 a 8 vasos de agua, voy a estar bien, porque voy a ir a jugar y voy a sudar. Imagínense, no hay niño en el mundo que diga eso. Agua. El padre responde. Y entre más crece, obviamente las palabras van más, y lo que pide es más caro, obviamente, pero la respuesta es la misma del padre. Si lo puede, lo va a hacer. Y el hijo espera del padre una respuesta. Sí, está bien, ven, toma. O en este momento no podemos, perdón. Pero cualquier cosa, el hijo está esperando, la hija está esperando una respuesta del padre. Nosotros decimos: somos hijos de Dios, el Señor es mi padre, pero no espero nada de él. No cabe. Si soy su hijo, yo tengo que esperar de él algo. Yo tengo que esperar que algo va a pasar. Y así es donde, ese es el principio de la oración y del corazón de la oración de cada uno de nosotros. Tiene que estar centrado en el entendimiento: Él es mi padre, yo soy su hijo. Y a lo mejor en este momento, en mi fe, a lo mejor soy un bebé, y a lo mejor lo único que puedo hacer es llorar. Es posible, algunos de nosotros a lo mejor estamos en el proceso: voy a llorar, Señor, no sé qué pedirte. Sé pedirte, pero no sé cómo decírtelo, voy a llorar. ¿Qué nos dice Romanos? El Señor sabe. Y eso llegamos donde: Señor, lo único que puedo decir es agua. Señor, quiero agua. Y el Señor sabe lo que necesitamos y nos los da. Hasta que llegue el tiempo donde nos podamos pedir. Y ser hijos de un ser humano es ser hijos de Dios, porque entre más crecemos, pues más caros nos hacemos. Un niño cuando es pequeño: Señor, un niño pide cosas: te pido por mi mejor amigo, gracias por los dulces que recibí hoy, tal y tal cosa. Señor, te pido por este matrimonio, estos hijos. Pues ya es más complicado, porque el perder al mejor amigo Alex y perder a la esposa, el esposo, pues obviamente son dos cosas muy diferentes, pero todavía venimos al mismo Dios, porque ese mismo Dios le da a ese niño los dulces y le da a esta pareja lo que necesita. Le da a la viuda lo que necesita, le da al huérfano lo que necesita. El mismo Dios que le da al joven de 13 años que su primer novio, su primer novia lo ha dejado, y piensa: ya nunca voy a amar, y pone sus cantos de Vicente Fernández como si ya nunca va a lograr, y todos los hombres son los mismos teniendo 12 años. Lo miré hablar con ella. A los 12 años ya son expertos en el amor. Imagínense. El mismo Dios que consuela es
a ese pobre niño de 12 años, va a consolar a ese adulto que ha perdido a su esposa, a su hijo, a su hija. Ese mismo Dios nos va a consolar. Es ese joven que acaba de agarrar malos grados y sus padres no le van a dejar salir al cine y dice, no, todo mi verano, no, mi vida está arruinada, ya nunca voy a tener amigos. Señor, ayúdame. El mismo Dios que va a consolar a esa persona, porque el Señor lo va a consolar a la madre que acaba de perder a su hijo. La va a consolar. Y lo que es similar en esos corazones, esa expectación, Él me va a responder a mí. Si queremos tener fe, si queremos saber lo que se mira, nos tenemos que preguntar, ¿qué esperas cuando oras? Pregúntate eso. Cuando estás orando, ¿qué estás esperando? Y tenemos que ser como ese niño en la película de los superhéroes de caricaturas, donde hay un hombre grande, el señor increíble, y él ha visto que este hombre levanta el carro y hace todo, y está en su bicicleta, y llega el hombre, lo acaban de correr el trabajo, está enojado, y voltea y dice, ¿tú qué esperas? Dice, pues no sé, algo increíble. ¿Por qué? Porque ha visto que este hombre ha hecho cosas increíbles. El cristiano tiene que mirar a su Dios, orarle a su Dios y decir, Señor, estoy esperando algo increíble. ¿Por qué? Porque Él es increíble. Y si es que te da lo que estás pidiendo, si es que te da la sanación de la persona, o te da un bebé, o te da un matrimonio, o te da lo que sea, o no pasa lo que estás pidiendo y pasa lo opuesto, y estás llorando y estás triste, lo bello es que el Señor te va a dar, su gracia será suficiente para sostenerte, como la de Pablo. Cuando Pablo ora, y termino con esto, cuando Pablo ora y le pide al Señor que le quite su aflicción, y el Señor le dice que no, le dice el Señor, mi gracia te será suficiente. ¿Qué pasó después de eso? Pablo paró de ministrar. Pablo paró y dijo, hermanos, iba a ir a Efesios, iba a ir a Corintios, iba a hablarles aquí, mis hermanos aquí en Filipenses, iba a ir a Roma, tenía que regresar a Jerusalén a entregar la ofrenda, iba a hacer todo esto, hermanos, pero estoy afligido. El Señor me dijo que no. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cómo fue la gracia suficiente para él? El Señor le trajo personas que le ayudaron. El cristiano no para porque algo se le mete, porque uno entiende la gracia de Dios va a ser suficiente. Si pasas por un quebranto de corazón, quiero que sepas que no quiere decir que ya nunca vas a poder amar. No tenemos a alguien de 13 años aquí, pero la misma cosa que pienso que todos aquí, si han hablado con un joven de 15 que le han rompido el corazón según ellos. Y me recuerdo un joven, tenía fotos, tenía todo, y me dice, llorando, ¿qué voy a hacer con todas estas memorias? Y tuve que luchar con todo para no reírme de él, porque yo ya a mi edad madura de los 20, decía, oh, qué bonito a los 15 pensar, oh, es todo. Dije, en 3 meses ya no iba a importar todo eso. No, pero era lo más importante para mí. Y uno no se quiere reír, pero es chiste. La perspectiva
da, da chiste porque dice, no, pues no sabes lo que pides. Y es tan importante reconocer nuestro Dios. Para nuestro Dios nosotros siempre vamos a ser ese joven de 15 años llorando por todo. Señor, mi vida ya está arruinada. Y lo bellísimo de nuestro Dios no nos reprocha, no se ríe de nosotros, nos sostiene y nos da lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero lo importante, hermanos, oren al Señor con corazones esperando de Él. La semana que viene seguiremos en la segunda parte de la oración y del descanso, pero el principio de todo esto es ora esperando. Cuando estás orando, ¿qué esperas de Dios? Porque eso hace la diferencia y con eso contestamos la primera pregunta de cómo llegar a tener paz en el Señor. Hay que orar.